Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la primera semana, perdón, de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo en el que se encuentran actualmente es M12-1G73-057 y mi nombre es Keira Navarro Soriano. Soy su asesora virtual. Esta semana comenzó desde el pasado 28 de abril, es decir, desde el día lunes. Hoy es 30, ya es miércoles y vamos a finalizar el próximo 4 de mayo, es decir, el domingo. Vamos a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo es una bienvenida, el propósito, revisión de actividades, es decir, las actividades integradoras que tenemos para esta semana. Y también tenemos como tal lo que es la revisión de dos encuestas que tenemos porque son súper importantes para el desarrollo de la siguiente semana. Entonces también vamos a revisarlas, especialmente para eh, mencionarles para qué son y que recuerden contestarlas porque son de suma importancia para la siguiente semana. Ahora vamos hacia lo que sería el último punto, que son dudas y comentarios, y vamos a avanzar hacia lo que es el propósito. El propósito como tal del espacio es que podamos intercambiar puntos de vista, ya que, como recordarán, durante los espacios que tenemos, se llevan a cabo participaciones, es decir, les voy presentando como tal el contenido de cada parte del espacio y ya ustedes pueden ir participando con lo que son dudas, con lo que son comentarios de todo lo que hayamos revisado a lo largo de la semana. Por supuesto que hoy es el tercer día de la semana, pero hay algunos y algunas de ustedes que ya pudieron revisar los recursos, que pudieron revisar cuáles son las actividades, cuáles son los pasos a realizar para las mismas, si es que surge alguna duda para llevarlas a cabo. Es importante que podamos resolverlas en este espacio. Así que voy a avanzar hacia los que son las reglas de comunicación virtual, ya que eso nos va a permitir mantener esta comunicación de la mejor manera posible en este espacio.
Tenemos lo que son las reglas de comunicación virtual. Dentro de lo que es Teams tenemos una herramienta que se llama participar y está en la parte de arriba, puesta a los laterales, en la parte inferior, dependiendo de la versión que tengan de Teams. Así que por favor, necesito que la localicen. Es una palma y aparece como participar. Si no está afuera, pueden identificarla en los tres puntitos que dicen más o dentro de las reacciones. Así que por favor, Carlos, Jocelyn, ayúdenme a localizarla y le dan clic para que sepa que la tienen ubicada porque vamos a ocupar la herramienta. Ok, ambos ya la identificaron. Vale, muchas gracias. Para bajarla, le vuelven a dar clic. Muy bien, entonces, ya que somos tres personas en tiempo real, antes de llevar a cabo una participación, voy a solicitarles que activen esa herramienta. Si tienen alguna pregunta, si quieren responder alguna pregunta, van a activarla antes, porque eso va a permitir que llevemos un orden. Es decir, si yo realizo una pregunta y ambos quieren participar, ambos van a levantar la manita para que yo pueda ver quién fue la persona que levantó primero la mano, y que de esa manera lleve un orden. Es decir, si Carlos le levantó primero, entonces Carlos podrá participar primero y en cuanto Carlos termine su participación, ya yo menciono que Jocelyn puede continuar. Esto con el afán de que cada quien tenga su espacio, que tenga como tal su tiempo para poder expresar ya sea su pregunta o la respuesta hacia la pregunta que haya realizado y que de esta manera no vaya a haber interrupciones de las participaciones. Entonces, voy a avanzar hacia lo que son los contenidos, perdón, para que podamos llegar hacia lo que es la revisión de las actividades y ya ustedes me vayan mencionando sus dudas para poder despejarlas. Tenemos acá los contenidos. Como tal, recuerden que el módulo se compone por 4 semanas. Nos encontramos actualmente en la tercera semana y esta tercera semana tenemos dos actividades integradoras. Estas actividades integradoras, también las formativas, están basadas en la unidad número 3. Esta unidad número 3 es la última que tenemos para el módulo, porque recuerden que la siguiente semana, es decir, la cuarta y última semana, ya no va a tener una nueva unidad, es decir, no existe la unidad 4, sino más bien que al ser la semana de integración de saberes, contempla integrar todos los temas que vimos durante las 3 semanas, es decir, de la unidad 1, la semana 1, unidad 2, semana 2, y para esta última unidad 3, que es de esta semana 3, pero ya no vamos a tener más unidades, ¿vale? Pero sí nos va a quedar una semana una vez hayamos finalizado esta. Entonces, recuerden que siempre es importante revisar todos los temas que corresponden a la unidad en curso para que podamos resolver nuestras actividades integradoras. Particularmente para estas actividades tenemos más lecturas, tenemos también la comprensión de la misma, que es básicamente parte de lo que vimos en la semana número 2, pero se agregan dos nuevos temas.
Uno es el relato, que pudieron identificarlo quizá en la elaboración de su actividad integradora 2, que fue la de mi historia, en la semana número 1, pero que como tal ahorita se formaliza más lo que es el concepto de un relato y ustedes lo aplicarán durante la actividad integradora 5, que justamente se llama así, el relato. Por otro lado, tenemos la actividad integradora 6, que es la de la reseña, que justamente retoma ese tema, el de la reseña y los distintos tipos, pero particularmente les pide la reseña crítica comparativa durante su actividad integradora 6. Para eso, hasta el momento, sí es importante que se revisen los recursos, porque dentro de la actividad integradora 6, ahora sí o sí nos está solicitando citas y referencias, ¿vale? Porque recuerden que era lo que les mencionaba desde el inicio, al trabajar con muchas lecturas, es necesario que vayamos, tomando lo que es el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP para llevar a cabo nuestras actividades, porque esto nos permite trabajarlo como ejercicio y que de esta manera se nos facilite más conforme vamos avanzando en cada una de nuestras actividades. Entonces, antes de avanzar hacia lo que es el propósito de esta unidad, que es la unidad número 3, Carlos, Jocelyn, Tulio, ¿tienen alguna duda que quieran mencionar antes de avanzar hacia la presentación del propósito y después las actividades? No por el momento. Ninguna duda. Muy bien, entonces voy a avanzar hacia lo que es el propósito de la unidad número 3 para después pasar a la presentación de las actividades.
El propósito como tal de la unidad número 3 que va en conjunto con la unidad número 2 y es por eso que aparecen los nombres de ambas unidades, va a estar basado en lo que es la lectura, porque para producir reseñas y relatos, particularmente dentro de sus actividades integradoras, se necesita primero llevar a cabo una lectura. Entonces, dentro de esta lectura, por supuesto que incluimos lo que es el análisis y la crítica hacia los textos. Ya durante la semana pasada vimos lo que son los distintos tipos de texto y para esta semana toca aplicar también esos temas que pudimos aprender a lo largo de esa semana. De igual manera, vamos a seguir trabajando con el uso de las TIC. Recuerden que continuamos trabajando la comunicación, que comenzamos desde lo que es la semana número 1 y que desde ello, entonces, al utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, entonces vamos favoreciendo como tal la comunicación en general en los distintos ámbitos de su vida. Es decir, desde el ámbito que es el educativo, es decir, en el que se encuentran dentro de Prepa en Línea CEP, así como el ámbito personal, el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito laboral, entre otros que se encuentren dentro de su vida cotidiana. Así que voy a avanzar hacia lo que es la presentación de las actividades para revisarlas. Por favor, si ven algún punto del cual tienen duda, recuerden levantar la manita para que podamos resolver esa duda en ese momento, para que sea más, vayamos de acorde a cómo vamos revisando la actividad, especialmente si a lo mejor alguien más tiene la misma duda que ustedes y de esa manera también la puede resolver. ¿Podrían indicarme, por favor, si ya se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla? Es la actividad integradora número 5. Sí, sí se ve bien. Sí, también se ve bien aquí. Vale, muchas gracias. Entonces, esta es la actividad integradora 5, es decir, el relato. Como tal, vamos a basarnos mucho en que una historia se puede contar de distintas maneras. El relato es una herramienta que nos permite, como tal, retomar algún tema que nos puede pasar en nuestra vida cotidiana o que nos esté sucediendo y contarlo a alguna persona, ya sea de manera oral, es decir, a través de la o de manera escrita. Entonces, como tal, dentro de esta actividad integradora vamos
a aplicar primero la lectura de comprensión, porque vamos a llevar a cabo una lectura, y posteriormente vamos a elaborar un relato basado en esa lectura. Entonces, va relacionado con las lecturas de selección de texto e ideas aplicables, particularmente de las lecturas del tipo literario, es decir, solo de 2 opciones, El Principito y La Noche Boca Arriba. Lo que necesitan para llevar a cabo esta actividad es que van a escribir primero un relato, por supuesto. Dentro de este relato se va a cuidar la cuestión de la ortografía y todo lo que implica. Van a organizar su tiempo para redactar textos y van a utilizar herramientas para grabar voz o video. Ya eso va a ser decisión de cada quien. Vámonos al cómo lo realizaré, porque ahí llevamos paso por paso qué es lo que vamos a hacer. Van a imaginar que son booktubers, es decir, son videoblogueros de libros, ¿vale? Eso es lo que es un booktuber. Y van a tomar en cuenta que leyeron uno de los 2 libros, dependiendo de cuál sea la opción que ustedes hayan elegido, y que van a relatarle a sus seguidores lo que leyeron del libro para generarles este interés hacia lo que ustedes leyeron y que sus escuchas puedan también leer ese libro que ustedes leyeron. Entonces, van a decidir si hacen audio o video. Pero antes de ello, vamos a realizar el escrito. Se van a ir a su procesador de textos, van a abrir un nuevo documento y van a insertar esta tabla que tiene 2 columnas y tiene 4 líneas, ¿vale? 4 líneas en cada columna. Entonces, primero vamos a colocar lo que es el tema. El tema es sobre lo que quieren escribir. Antes de seleccionar un tema, se tiene que llevar a cabo la lectura. Si ustedes la utilizaron para su actividad 3, la de la semana 2, no pasa nada, pueden volver a usarla, ¿vale? Entonces, eso ya depende de cada quien. Si quieren elegir la otra lectura que no utilizaron, también está bien. Pero no pueden trabajar con una lectura de las que fue del tipo periodístico o científico. Esas no, recuerden que solo son literarias. Las 2 opciones son Principito y La Noche Boca Arriba. Entonces, después de haberlo leído, van a decidir sobre qué tema de todos los que contiene esa lectura van a trabajar. Después se van al título y van a decidir cómo van a nombrar ese relato. Ustedes tienen que crear ese título, ¿vale? Es decir, si ya la lectura se llama El Principito, su relato no se va a llamar El Principito, sino que ustedes van a crear un nuevo título. Si la lectura es La Noche Boca Arriba, no se va a llamar La Noche Boca Arriba, ustedes van a crear un nuevo título. En el punto del narrador, recuerden que tenemos distintos tipos de narradores, ¿vale? Entonces, ustedes van a decidir si primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Eso ya va a ser decisión personal. Y en el inicio van a colocar cómo van a iniciar su relato. Una vez que tengan estos elementos de esta tabla, van a escribir su relato abajo de la tabla. Recuerden que eso lo iniciamos en un procesador de textos. Entonces, al haber finalizado el relato escrito, van a utilizar la herramienta de comentarios. ¿Hasta acá todo claro o hay alguna duda? No, ninguna. Ninguna. Muy bien, entonces avanzamos. Ok. Entonces, una vez que estemos ya con esta herramienta de comentarios activada, vamos a colocar cuáles son los elementos de asombro, porque hay algo muy importante dentro del relato, y esto es que el relato genera curiosidad, genera asombro hacia la persona que está escuchando o leyendo. Entonces, por eso es tan importante que señalemos esos elementos que permiten asombro, porque es uno de los elementos principales dentro de un relato. Vamos a colocar también en dónde está la introducción y cuál es esa función que está cumpliendo. Vamos a colocar el desarrollo, también la función y el cierre, ¿vale? Vamos a ir señalando también
cuáles son las pistas, porque recuerden que durante un relato, para quienes ya pudieron revisar o para quienes tienen una noción ya de lo que es un relato, dentro de un relato se van dejando pistas que permiten que la persona que esté escuchando o leyendo se vaya haciendo una idea de qué es lo que va a pasar al final. Entonces, esto es lo que mantiene también la atención de la persona. Así que con esos comentarios lo vamos a señalar. Vamos a analizar después nuestro relato, el escrito. Recuerden que ahorita estamos con esa parte, con la escrita. Vamos a ver que esté siendo la ortografía correcta, si hay alguna corrección la realizamos y vamos a practicar este ejercicio en el cual ustedes van a ir con alguna persona, la que ustedes deseen, le van a leer ese relato y al finalizar le van a preguntar si le parece sencillo de comprender. Aquí se sugiere que le pregunten, oye, ¿y qué comprendiste? Ya la persona les va a mencionar qué fue lo que comprendieron. Si esa respuesta coincide con lo que ustedes quisieron mencionar con su relato, entonces está excelente porque quiere decir que está siendo comprendida, ¿vale? También le van a preguntar si es que ese relato les generó interés para leer el libro, porque recuerden que esa es una de las indicaciones principales, que se tiene que generar interés hacia que la persona quiera leer el libro que ustedes leyeron. Una vez que terminemos con esta parte escrita, vamos a pasar a el relato oral. Primero van a decidir si va a ser un audio o un video, ¿vale? Puede ser cualquiera de los dos. Tiene que durar máximo 3 minutos, ¿vale? Máximo. Recuerden que dentro de la rúbrica se evalúa que también se cumpla con la duración que se está solicitando. Entonces, es importante que se cumpla con ese aspecto. Van a generar una liga. Y antes de ello, recuerden por favor que dentro de lo que es el relato oral, no se trata de que ustedes lean tal cual lo que acaban de escribir, que es el relato escrito, sino más bien que puedan relatar justamente qué fue lo que leyeron. Es como cuando acaban de ver ustedes una película y van con alguien y le cuentan qué pasó en la película y ya hasta le añaden voces y le dicen, no, y de repente fíjate que pasó esto, no, y yo pensé que iba a acabar así, pero resulta que no, terminó así, pero todas las pistas y ya entonces ustedes van mencionando distintos datos que permitan que la persona mantenga la atención. En este caso, quien va a escuchar el audio o ver el video soy yo, entonces por favor ahí tengan en cuenta ese aspecto. Por favor, al finalizar su audio o video van a generar una liga. Esa liga es la que van a colocar en su procesador de textos al final y van a asegurarse de que esa liga permita la visualización del video o la escucha del audio. Bueno, también del video que se escuche, ¿vale? Pero que dentro de esto sea funcional para que pueda ser revisado. Recuerden también la privacidad porque en ocasiones la privacidad se queda como privado y no me permite revisarlo. Entonces es necesario que sea público o que lo coloquen para compartirlo con personas de Prepa en línea CEP, porque el correo con el cual ingreso a sus audios es el de Prepa en línea CEP, ¿vale? Entonces tengan en cuenta eso. Y antes de que se termine esa actividad, van a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas. Van a escribir cuáles fueron las diferencias que encontraron entre la parte oral y la parte escrita y si hubo una más fácil y van a contar por qué. Si fue la oral, por qué. Si fue la escrita, por qué. Y listo, habrán terminado su actividad. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Ay, perdón, no levanté la mano. Sí, justamente la mano. Entonces vamos a respetar aquí los turnos. Jocelyn, vas primero y Tulio, apóyame apagando tu micrófono y después lo enciendes, por favor. Ok, Jocelyn, te escuchamos. Lo que pasa que lo hice así, tal cual como lo estaba mencionando, nada más se me olvidó escribir lo del párrafo 6. Pues ver las diferencias de uno y de otro. Ya subí mi actividad, puedo volverla a subir, ¿verdad? Mientras yo no la haya revisado, sí la puedes volver a subir. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Y ahora, Tulio, te escuchamos. Tengo una pregunta sobre el tiempo del audio. Si yo me paso, ¿qué será?
30 segundos extra por mucho, ¿hay algún problema? Por ejemplo, 3 minutos 30 segundos. Sí, no es una cuestión personal acá. Recuerden que, bueno, aquí sigo compartiendo. Si nos vamos al cómo se evaluará, aquí dice la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Y si la abrimos y nos vamos a los criterios de desempeño, vamos a ir encontrando que se solicita aquí un punto. Entonces, si se graba con la cantidad de tiempo que está solicitando, aquí en la rúbrica nos dice graba un video de 2 a 3 minutos. Sería experto. Pero si no se cumple con ese tiempo, entonces nos tendríamos que ir hasta capacitado, porque aquí dice graba un video o un audio con una duración menor o mayor a la indicada. Entonces, básicamente es lo que nos dice la rúbrica, así que si te excedes o tienes menor tiempo del que nos indica aquí la rúbrica, se va marcando según el criterio que se va cumpliendo. ¿Me explico? Sí, 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 entiendo. Así sea en 15 segundos, ¿verdad? Sí, porque repito, no es una cuestión de criterio personal, sino que la rúbrica lo dice ahí tal cual. Y tal cual lo dice la rúbrica es en lo que me baso para evaluar. Ok, eso era toda mi duda. Muchas gracias. Sí, por nada. Ok, Jocelyn, ¿tienes alguna otra duda? Si no, no te preocupes, puedes bajar la manita. Si la tienes, enciendes tu micrófono y preguntas. Sí, perdón, es que también era algo similar a lo que comentó mi compañero. Mi audio también creo que se pasa como por 15 segundos más o menos, entonces pues sí tendríamos como que volverlo a grabar, ¿verdad? Em, sí, recuerden que era lo que les comentaba al inicio, bueno, en espacios anteriores se pudieron ver las grabaciones, es decir, si por ejemplo yo ahorita evalúo tu actividad y ya no la volviste a enviar antes de eso, entonces ya no se podría enviar otra vez porque recuerden que solo hay segundas entregas de actividades una vez evaluadas si es calificación reprobatoria, es decir, si tienes menos de 60. Si se evalúa y tienes 80, por ejemplo, ya no es necesario volverla a enviar, sino que serían correcciones que se toman en cuenta para futuras actividades. Muy ¿Me bien, explico muchísimas o quedó? gracias. Sí, ya quedó claro. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que respecta a la actividad integradora número 5. Ahora voy a presentarles la actividad integradora 6. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya se ve que comparto la pantalla de la actividad integradora 6? Sí, ya se ve. Sí, Sí, ya se también ve. ya se ve. Vale, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos lo que es la actividad integradora 6. Esta es la de la reseña como tal. Su tema principal es justamente como se titula la actividad, es decir, la reseña.
Y se trata de llevar a cabo una valoración de algo. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un concierto, puede ser un viaje, puede ser una estadía, puede ser una comida, puede ser un artículo que se ordenó por internet, por ejemplo, o algo que compramos incluso en una tienda física. Entonces, esto nos permite que podamos trabajar con la comprensión y que también podamos exponer información, siempre y cuando se mantenga una postura crítica y que podamos sustentar lo que estamos como tal colocando dentro de esa postura, es decir, puede ser algo negativo o puede ser algo positivo, siempre y cuando se sustente con base a la información que se añade. Entonces, el propósito de esta actividad es que se utilicen los elementos de una reseña crítica, particularmente del tipo comparativo. Esto les va a permitir establecer una opinión en su actividad. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para elaborar esta actividad? Van a identificar ideas principales y secundarias de un texto, van a utilizar los elementos de una reseña, van a utilizar la ortografía, por supuesto, de la mejor manera posible, van a asociar también datos e ideas hacia una opinión, es decir, su opinión, y van a utilizar la organización de tiempos para redactar todo lo anterior. Vámonos a cómo lo realizaré porque ahí tenemos punto por punto. En el punto número 1 nos indican 2 artículos. En ocasiones anteriores se nos ha pedido seleccionar uno. Para esta ocasión no. Vamos a leer ambos. No vamos a seleccionar solamente uno, no. Vamos a leer ambos. Tenemos 2 artículos. Uno que es titulado Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts y el segundo, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Cada uno contiene el enlace que nos dirige hacia su lectura y por supuesto también contiene lo que es los datos desde la autoría hasta en donde se publicó, el año de publicación y también el de consulta. Entonces, nos vamos hacia el punto número 2. Nos vamos a ir a nuestro procesador de textos, vamos a crear esta tabla así tal cual se nos solicita y vamos a ir añadiendo las respuestas después de haber leído los artículos, ¿vale? Porque como verán, tenemos 3 columnas. En la primera tenemos elementos de análisis y aquí nos indica todo lo que vamos a analizar en nuestros textos. Las siguientes 2 columnas están con los nombres de los 2 artículos, es decir, cada artículo tiene su columna para que podamos añadir cada elemento de análisis de cada uno de las lecturas. Entonces, vamos a colocar cuál es la introducción de ambos textos, vamos a colocar cuál es el desarrollo de ambos textos, la conclusión. También vamos a colocar si es que consideramos que el título es adecuado, podemos poner sí, podemos poner no, pero lo que sí tenemos que colocar es por qué si nos parece que es adecuado o por qué nos parece que no es adecuado. Vamos a agregar también si el lenguaje que utilizan dentro del artículo es comprensible y correcto. También podemos añadir sí, pero vamos a poner por qué, o no, pero también vamos a poner por qué. Posteriormente vamos a colocar si estos artículos emplean datos para sustentar información. Es decir, si el artículo incluye algún tipo de porcentaje, algún tipo de estadística, gráficas, cuáles. Vamos a añadir también cuál es la idea principal. Dependiendo de la lectura que hayamos llevado a cabo, es que pudimos identificar a lo largo de la lectura cuál es como tal la idea principal y si permite el desarrollo de ideas secundarias. Y finalmente vamos a escribir qué aciertos consideramos que tuvo el autor. Vamos a enlistarlos y vamos a redactar una justificación. Es decir, vamos a poner, considero que tuvo este acierto por tal y tal situación. Considero que tuvo este acierto por esta y esta situación. Y una vez hayamos finalizado lo que es esta tabla, vamos a pasar hacia la reseña comparativa. Para esta ocasión, dentro de esta actividad integradora, no tenemos que grabar nada, todo es escrito, entonces vamos hacia esa parte. Dentro de ese mismo documento vamos a escribir una reseña comparativa sobre los textos que leímos en función
de la información de ese cuadro anterior. ¿Por qué? Porque ese cuadro ya tiene toda la información, entonces vamos a retomarla para poder emitir un juicio positivo o negativo acerca de lo que leímos. Entonces, para realizar nuestra reseña, vamos a colocar primero una introducción o también conocida como entrada. Aquí vamos a poner la referencia bibliográfica de los artículos señalados. Recuerden, por favor, que una referencia bibliográfica tiene elementos que deben cumplirse. Es decir, tenemos que ir a nuestro manual para asegurarnos de que nuestra referencia esté completa, porque sí les he señalado en algunas actividades que la referencia no es solamente colocar el enlace del artículo que estamos leyendo, ¿vale? Porque si no, entonces está incompleta. Nuestra referencia debe tener todos los datos que solicita el manual. Entonces, sí es importante que si desconocemos cuáles son esos datos y queremos una guía un poquito más detallada, entremos al manual de citas y referencias para que tengamos los datos que se nos solicita dentro de la misma. Entonces, una vez que ya tenemos la referencia de los artículos, recuerden que ahí tendrían que ir dos referencias porque son dos artículos. Vamos a colocar un párrafo que introduzca el contenido de su reseña. Una vez que esté ese párrafo, aquí, ojo, en este párrafo no nos indica la extensión de ese párrafo de introducción. No nos dice cuántos renglones son, no nos dice cuál es su extensión mínima o máxima, ¿vale? Pero sí dice que es un párrafo, entonces es un conjunto de líneas. En cambio, en el desarrollo o cuerpo sí nos está dando una extensión a cumplir. Tienen que ser 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, ¿vale? Entonces, al igual que cuando en un audio nos pide que sea de 2 a 3 minutos, no tiene que ser menos ni más. Entonces, en este caso, al solicitar los 2 párrafos de 8 a 10 renglones, y por ejemplo colocamos párrafos de 5 renglones, aunque sean 2, estamos incumpliendo con esa extensión que se nos solicita, porque ahí también lo va a marcar la rúbrica. Entonces hay que cumplir con esta extensión. Vamos a elaborar un resumen de los escritos. Ahí, por supuesto, que vamos a incluir ideas principales y secundarias, ¿vale? Recuerden que en su cuadro ya tienen la información desglosada, entonces pueden retomar eso. Y van a hacer énfasis en cuáles son los aciertos y deficiencias. Recuerden que también está aquí, ¿vale? Y los van a retomar. Una vez que hayan cumplido con el desarrollo cuerpo, van a ir hacia lo que es la conclusión, también conocida como cierre. Ese va a ser un párrafo de 8 a 10 renglones. 1. Van a redactar su opinión global frente a los artículos y si recomiendan o no su lectura. Y listo, habrán terminado. ¿Por qué? Porque ya en la parte de la entrada o la introducción ya pusieron la bibliografía, es decir, las referencias, y ya no es necesario volver a colocarlas al final de su documento, a menos que hayan utilizado alguna otra información dentro de sus recursos, a lo mejor de Prepa en línea CEP o de lo que es algún recurso extra que hayan obtenido de internet, ¿vale? Así que listo, con eso habrán concluido con su actividad. ¿Alguna duda con lo que es esta actividad? No por el momento. Ninguna duda. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda, voy a presentarles las 2 encuestas que debemos responder para esta semana. Pero antes, hay un punto importante que quizá ustedes no tengan duda, pero las personas que vean la grabación de este espacio, sí pudieran tenerla. Hay una parte de la actividad integradora 5 en donde nos está solicitando que coloquemos comentarios para aquellos y aquellas que pudieran tener esa duda de cómo anexarlos. Puede que sea algo sencillo de realizar, pero que a lo mejor pudieran tener esa duda, entonces voy a presentar.
Bien, entonces, ustedes tienen su documento Word. Para insertar un comentario, si por ejemplo aquí, vamos a poner muchas L. Imaginen que ya tienen unos distintos párrafos en donde van a tener ya su relato, porque recuerden que esta duda podría suceder en la elaboración de su actividad integradora 5. Entonces, imagínense que ya tienen varios párrafos. Aquí, por supuesto que la información no es como tal, nada más es una simulación, que ya tienen ahí varios párrafos de lo que es su relato. Recuerden que les pide que coloquen en donde está la introducción, entonces se van a ir a insertar y tienen acá un comentario, que es más, inserto un comentario. Entonces ahí, por ejemplo, en mi caso aparece mi nombre y aquí le van a poner introducción y ahí van a colocar cuál es la función que cumple. Si por acá, en cambio, es la conclusión o cierre, también le voy a poner ahí. Perdón. Me voy a insertar otra vez y le coloco un comentario. Entonces también le voy a poner cierre y ahí van a poner cuál es la función que cumple. Si aquí hay una pista, aquí voy a poner que hay una pista. Y así a lo largo de todo mi documento hasta que coloque todos los elementos que me está solicitando la actividad. Recuerden que nos pide que le pongamos también lo que es el desarrollo cuerpo y las distintas pistas. Ahí ya dependiendo cuántas pistas hayan colocado, ya son las que ustedes van a señalar. Si fueron 2, si fueron 3, si fueron 4, 5. Aquí únicamente es como un ejemplo de lo que ustedes podrían señalar dentro de su actividad en caso que desconozcan, porque incluso la actividad también nos indica un video que podemos ver para colocar esos elementos, pero de igual manera les indico acá a través de esta sesión cuál sería la manera a seguir para insertar sus comentarios, ¿vale? Entonces, eso sería todo, que es una duda que puede ser bastante común para algunas personas. Entonces, voy a dejar de presentar y ahora sí voy a presentarles lo que es las dos encuestas que les mencionaba. Solo denme un momentito para volver a presentarles mi pantalla de lo que es la plataforma. Mm. Igual me indican, por favor, cuando puedan ver la pantalla. Ya la puedo ver. Sí, yo también. Sí, yo también. Gracias. Entonces, aquí abajo de donde aparecen sus actividades de la semana número 3, llegamos a esta parte que dice encuestas. Es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo, ¿vale? Entonces, como tal, tenemos que responder sí o sí estas dos encuestas porque de lo contrario
Esta semana 4 que aparece aquí no va a aparecerles con los recursos ni las actividades a realizar, aunque ya sea lunes de la siguiente semana, es decir, cuando iniciaría esa semana. Aunque ya sea lunes 5 de mayo, no va a aparecerles si no responden las encuestas. Si las responden esta semana, ya les va a poder aparecer. Entonces, vamos a la primera. La primera se llama Opina sobre tu asesor virtual M2. Dice, estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesora virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideres refleja la atención que recibiste de tu asesora virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requiere 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. En este caso, su asesora virtual soy yo, ¿vale? Dentro de esta encuesta, ustedes van a tener preguntas en las cuales me van a ayudar mucho para poder tener mis áreas de oportunidad, así como cuando ustedes elaboran sus actividades se les señalan partes en las cuales podrían mejorar, también en este punto es para que ustedes respondan esta encuesta y entonces a mí se me informe en qué puntos o aspectos puedo mejorar. Como ven, aquí me aparece, usted no es elegible para contestar este cuestionario porque yo no puedo opinar acerca de mí misma, ¿vale? Porque no soy estudiante, entonces acá quienes van a opinar son ustedes. Aquí me aparece ver todas las respuestas porque solo puedo ver respuestas, no quién respondió. Para quienes pudieran tener esa duda, si influye sobre su calificación, ya sea de manera negativa o positiva, no, no influye. Acá recuerden que es un ejercicio de alguna manera de evaluación, así que es importante que ustedes puedan realizarlo. Por un lado, conmigo como asesora y por otro lado, con el módulo 2, porque la otra encuesta es opina sobre tu módulo 2. Y aquí dice, estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que responda a las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuestas correctas o incorrectas. Son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación del módulo. Si vas a responder la encuesta, aquí sugiere que si están desde su celular, activen la cuestión del escritorio para que puedan verla mejor. Igual las toma de 10 a 15 minutos aproximadamente. De igual manera que la anterior, yo no soy elegible para contestar ese cuestionario, sino que solamente es para los y las estudiantes, para justamente revisar cuáles son los puntos del módulo 2 que se pueden mejorar para las generaciones que vayan o que pasen por el módulo 2, porque recuerden que ustedes se van hacia el módulo 3, ¿vale? Entonces, los comentarios que mencionen son para las mejoras de los siguientes grupos que vengan. Y es todo lo que respecta a estas dos encuestas. Recuerden, son confidenciales, no van a generar ningún impacto sobre su calificación, ni de manera positiva ni de manera negativa. Pero ustedes nos ayudan mucho respondiendo a las encuestas porque nos señalan las áreas de oportunidad en las cuales podemos mejorar. Entonces, es el tiempo que se toman, es de aproximadamente media hora por ambas encuestas y sería todo lo que respecta a las mismas. ¿Alguna duda con respecto a responder esas dos encuestas? Ninguna duda. Tampoco ninguna duda. Vale, entonces recuerden, si responden las encuestas, no debería haber ningún tipo de problema con respecto a la visualización de la semana 4, es decir, la última. Pero si aún respondiendo las encuestas, a ustedes aún no pueden visualizar el contenido, entonces ahí me informan a través de lo que es el correo o la plataforma para que pueda derivarlos con soporte y que entonces les brinden justamente información que puedan ocupar para que puedan ver lo que son los recursos de la última semana, ¿vale?
Y en caso de que no hayan respondido en la encuesta y estén viendo a lo mejor esta grabación está la siguiente semana, por favor, recuerden responderla antes de que vayan a empezar a entrar en pánico porque no pueden ver la semana 4. Primero se tienen que responder las 2 encuestas, ¿vale? Por eso estoy puntualizando mucho que se puedan responder. Ahora voy a pasar a la presentación para que vayamos cerrando ya con el espacio. Vale, entonces un punto importante que iba a mencionarles antes de que cerremos es que mañana es 1 de mayo. Entonces es un día en el cual no tenemos labores académicas de manera oficial, es decir, que en caso de que no responda, por ejemplo, alguna duda que me puedan enviar hoy a las 5 de la tarde y si para mañana que se cumplirían las 24 horas, es porque mañana es un día inhábil, ¿vale? Pero estarías de regreso de manera normal el día viernes. El día viernes es el último espacio abierto de esta semana. Entonces, ese espacio se lleva sin problemas porque es el viernes. Mañana que es 1 no hay actividades académicas como tal, pero ustedes pueden sin problema seguir enviando sus actividades, revisando los recursos. Repito, si me escriben, por ejemplo, hoy por la tarde noche, lo más probable es que les responda hasta el día viernes, ¿vale? Pero ahí van a tener mi respuesta, ya sea a través del correo o a través de la plataforma, dependiendo del medio que hayan utilizado para enviar la pregunta que tengan. Recuerden que cada actividad integradora se evalúa con lo que es la rúbrica y que en caso de que hayan tenido algún contratiempo para enviar alguna de sus actividades, me envíen un correo de preferencia hoy y que de esa manera podamos ir resolviendo para que puedan enviar su actividad en caso de que se les haya imposibilitado completamente enviarla. Ahora sí, espacio para dudas generales en caso de que las haya. Recuerden levantar su manita. En caso de que no haya dudas, no levantan la manita. Vale, me parece entonces que no hay ninguna duda. Para ti que puedes estar viendo la grabación, acá tus compañeros en tiempo real y compañera no tuvieron alguna duda, pero si tienes alguna duda, por favor, envíala a través de lo que es el correo o a través de la plataforma para resolverla a la mayor prontitud posible. Y de igual manera, Carlos, Jocelyn, Tulio, si por el momento no tienen dudas, pero después tienen dudas, pueden enviarlas por correo o por plataforma o ingresar al espacio del día viernes, ya dependiendo de sus tiempos, cómo ustedes se organicen, ¿vale? Eso sería todo por el espacio del día de hoy. Un gusto interactuar con ustedes y haber escuchado sus distintas participaciones. Así que en caso de que puedan ingresar, nos vemos el día viernes y en caso de que no, de igual manera ando al pendiente de que tengan alguna duda. Tengan una excelente tarde y mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.